Escuchamos a Black Grove haciendo Jumping Upside Down en esta parte en Cosa Nostra, donde nos interesa hablar de otras cosas, como es el mundo de los videojuegos. Separamos en instantes, charlamos de esto que nos apasiona tanto. Cosa Nostra, cultura pop, cómics, anime, series y música increíble. Con Santiago Alonso. Cosa Nostra, un refugio para nerds a cielo abierto. Claro, los videojuegos son un tema para nosotros central en el programa, pero también es verdad que lo es el retro gaming, más allá de que hablamos de las novedades que implican las entregas nuevas de The Last of Us o de pronto God of War o diferentes títulos que van saliendo para las consolas más nuevas. Es cierto que nuestros oyentes, nos gusta pensar que tenemos fans, gustan de paradójicamente de las novedades del mundo retro. La semana pasada oyentes nos decían que pudieron hackear su PlayStation para ponerle juegos por pendrive y demás cosas. Gente que tiene una vida familiar, responsabilidades institucionales en su existencia, pero que dedica mucho al mundo videojueguil. Y nos preguntamos muchas veces, más allá de todo, bueno, ¿quiénes son los que hacen los videojuegos? ¿Cuáles son los aspectos técnicos que están detrás de eso? Y, por supuesto, no es para nada locado pensar que hay gente que se dedica a dar clase de esto, porque es verdad que los videojuegos son ciencia y son un arte. Y tenemos la amabilidad de charlar con Dani Belvedere, que en su video de Twitter afirma ser alguien que colecciona, diseña y enseña a hacer videojuegos, padre de otra cosa que nos interesa mucho, del análisis de alfajores. Lo buscan como @losalfajores, que es además profesor universitario y técnico, que tiene la amabilidad de atendernos. Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto, todo muy bien. Bueno, Dani, contanos un poco cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta. Si yo digo, quiero estudiar, la frase va a ser un poco vaga, quiero estudiar para hacer videojuegos. ¿Qué es lo primero que se enseña? ¿Cuál es la primera charla que hay con aquellos que son tus alumnos por primera vez en un aula? Lo primero que les digo es que si vienen porque quieren hacer plata, eligieron la carrera equivocada. Bueno, mirá, yo dije lo mismo con periodismo. Sí, bueno, yo dije lo mismo en comunicación, pero bueno, es muy difícil, digo, si entras por el lado de la plata, no es el ámbito. Sí, hay plata, es un mercado gigantesco, pero digo, hay tantas posibilidades de hacer plata como, no sé, entrar en el cine. Digo, puedes entrar en el cine como asistente y de ahí empezar a laburar, pero bueno, acá pasa lo mismo. Tenés un montón de ámbitos. La gente normalmente que no está en el tema cree que un videojuego solo se programa, y no, hay múltiples disciplinas. Podés tener en los juegos más grandes, podés tener cientos de personas que hacen toda una tarea distinta, y eso cada vez se va haciendo cada vez más micro. Pero básicamente lo que tenés que tener es pasión por los videojuegos, claramente, ¿sí? Por eso te digo el tema de la plata. Si venís por la plata, no es el lugar adecuado. Y ganas de hacer cosas, realmente es eso. En las carreras de videojuegos depende del perfil, pero más que nada tratan de ser genéricas, como para que tengas una cantidad mínima de herramientas para empezar a hacer tu prototipo de un juego. Es decir, te pueden dar algo de programación, algo de diseño de niveles, algo de game design, que es una parte teórica del trabajo, y varias herramientas más. Claro, o sea que es por un lado la cuestión informática de programación y por otro lado el aspecto artístico de diseño de personajes, de niveles. Yo entiendo que esto es una labor conjunta de pronto entre técnicos, ilustradores, diseñadores. Entiendo que va por ese lado. Sí, incluso cuando digo diseño también no implica, yo soy diseñador de videojuegos, pero yo, por ejemplo, no sé programar ni tampoco puedo dibujar. El diseño, digo, vos tenés que entender que hay alguien que piensa y documenta cómo va a ser ese juego, ¿sí? Por un lado, y después también tenés gente que tiene que armar los niveles, ¿sí? En base a armar los niveles, balancear características del juego. Bueno, eso es una parte que lo hace un diseñador de videojuegos, pero la palabra diseñador, mucha gente enseguida piensa en alguien que dibuja. No, yo no soy dibujante, no soy grafista, pero puedo diseñar un videojuego desde cero. Claro.
Estamos en tiempos de, digamos, esto también es una aclaración para los oyentes, donde hay ciertas facilidades, digo, porque hay juegos que permiten como presetear niveles y demás. Es mucho más complejo que eso, está claro, y Dan lo está explicando muy correctamente. ¿Cuáles son los errores que puede tener un videojuego? Que también tengo entendido que es una profesión, es como alguien que busca los bugs para decirle a las empresas, che, mira, acá hay un problema en tu juego. ¿Cuáles son los errores más comunes que suelen haber, si es que los hay en un videojuego? Mirá, justamente dentro de uno de los sectores donde es más fácil empezar en videojuegos, justamente es el sector de testing, ¿no? Que es esto que vos decías. Hay varios tipos de testing, pero uno de los más importantes es el que busca errores en el juego, y no errores de concepto del diseño, sino errores de programación. Hay de todo, no hay una lista de los más comunes, pero normalmente los más fáciles de encontrar por ahí son los errores visuales, ¿no? Que vos vas caminando por un lugar y no sé, ves una estructura mal armada, que le falta una textura, un polígono, pero los errores pueden ser de todo, pueden ser a nivel código, que de repente el juego se bloquee. No sé si te pasó alguna vez que estás jugando y de repente se te cierra y te tira un cartelito de se cerró por un error inesperado. Totalmente. Hasta cosas que vas caminando y el arma tuya, tu espada, pasaba a través de una pared y nada, no debería pasar, ¿no? Pero no, hay de todo, realmente son infinitos los posibles errores que puedes encontrar en un videojuego. Lo que tiene que hacer el tester es no solamente encontrarlos, sino saber repetirlos para que el programador lo vea y después trate de encontrar una solución. Eso puede llevar días completos, digo, semanas. O lo puede resolver en segundos porque se dice, me olvidé de tildar X cosa, ¿no? En el programa. Y a veces es eso. Pero sí, ese es otro ámbito en el cual mucha gente empieza a través del testeo. A través del testeo. Te corro por un momento de la cuestión técnica, que me parece además particularmente interesante, y estas preguntas van a ser en parte filosóficas, como persona que además aprecia y divulga videojuegos también en las redes, y es, ¿hay un videojuego para cada uno? Es decir, ¿hay videojuegos para todos? Yo pienso en esta escena, que la habrás visto seguro 1000 veces. Imagínate una sala de arcade de la costa, donde vos ves, por ejemplo, por ahí es un poco cliché, ¿no? Los muchachos jugando un juego de pelea, chicas jugando también a un juego también de pelea, y por ahí un chico chiquito jugando al Wonder Boy, y otro jugando al House of the Dead. Entonces uno piensa en franjas etarias donde puede haber, no sé, alguien de 65 años disparando zombies. Y así infinitas posibilidades. ¿Hay un videojuego para cada uno? Mirá, hoy esa pregunta se responde muy fácil y sí. Hoy pasamos, ¿no? Los que nos gustan jugar videojuegos, pasamos de ser una minoría a hoy ser la mayoría. Hoy prácticamente todo el mundo juega videojuegos y no tiene miedo en decirlo. Y eso es parte de un cambio de mentalidad y también encontrar un mercado que permitió poner juegos en las manos de gente que antes no jugaba. Mi vieja jugaba un videojuego, vos mismo lo decías recién, podés ir en el bondi o en el subte y ver una señora de 70, 80 jugando en su celular, cosa que antes hubiese sido impensado. No solamente por la cuestión tecnológica, sino que porque está hasta mal visto, ¿no? Esto de no estás un poco grande para jugar, y hoy creo que por suerte esa mentalidad cambió y el juego no está más visto como algo exclusivamente de la infancia, sino que todos nos podemos divertir y todos podemos jugar. Entonces creo que esa expresión que dijiste, hay un juego para cada uno, hoy es cada vez más cierta y va a seguir siendo, ¿sí? Se va a seguir expandiendo porque cada vez hay más géneros y subgéneros y buscando atender a todos los nichos posibles. Justamente hablando de videojuegos para todas las edades, no puedo dejar de pensar en un oyente que tenga entre 30 y 40 y pico de años, que quizás no tiene la Nintendo Switch ni quiere tenerla, pero busca o los cartuchos que tuvo cuando chico de Family, o directamente compra la versión nueva de las consolas viejas. La pregunta es entonces, ¿qué hay de adictivo? Adictivo en el buen sentido, ¿no? Que nos negamos a soltar de esos juegos retro, porque digo, si sale un Sega Genesis para conectar vía HDMI con ROMs cargados,
si sale una Nintendo y si salen consolas retro, hay algo que nos negamos a soltar. ¿Qué es lo que tiene de adictivo el retro gaming? Primero que las hay, eso que dijiste, hay, las hay, salieron oficiales y no oficiales. Y creo que el retro gaming logró, bueno, primero, obviamente el factor nostalgia es casi obvio mencionarlo, pero está, ¿sí? Uno cuando pone ese juego que jugaba cuando tenía 7, 8, 10 años, pasa lo mismo con la música que con el cine, te transporta, ¿sí? La gran diferencia que tiene el juego es que además vos lo tenés que jugar, lo tenés que llevar hacia adelante, con lo cual además de que te transporta, además te estás divirtiendo, ¿no? Tiene como esa doble funcionalidad que el cine también, el cine por ahí, nada, ves una película, te lleva, ¿no? Que te acordás que la viste de chico, o la música, pero es como más temporario. El juego es como revivir esa experiencia. Yo, justamente dentro de mi experiencia, valga la redundancia, también me he dado cuenta que ciertos juegos que no se sostienen en la época, o digo, por más que sean viejos, sigue habiendo juegos muy divertidos, ¿no? Yo en particular soy muy fan de jugar juegos viejos que me diviertan. No voy a jugar algo que en particular ya no me divierta, ¿no? Entonces me parece que tiene ese doble valor, de que es nostálgico, te lleva a un lugar seguro, te trae a ese momento y además te estás divirtiendo. Entonces, las empresas, obviamente, que hacen videojuegos se dieron cuenta de eso y hoy te lo tratan de vender en cuanta plataforma haya, porque bueno, hay un gran mercado y después, como accesorio, tenés que, para muchos chicos, ¿sí?, que no vivieron esa época, estos juegos siguen siendo divertidos, lo cual también te muestra que estaban bien diseñados, porque tienen algo que por la tecnología no podían hacer, que es sus recursos limitados hacían que sea mucho más enfocado el aspecto jugable. ¿Sí? No tenían grandes presupuestos ni tecnología para hacer cinemáticas de 40 minutos, ni nada, tenían que ir al punto. Te tengo que divertir, te tengo que enganchar en segundos, porque a veces vos ves y tu personaje, no sé, tiene 64 píxeles y bueno, con eso te tenés que divertir. Entonces, hacen foco en la diversión, ¿no? Y quitan todo lo accesorio que hoy, por suerte, tenemos, como puede ser una cinemática, las voces, un tutorial, y van directo al punto, ¿no? Entonces, muchos chicos que por ahí no tienen demasiada paciencia, en cuanto ven que hay un juego que, agarro y estoy jugando en segundos, se enganchan con eso. Digo, yo lo veo desde mi hijo, yo tengo un hijo de 8 años, y hay muchas cosas retro que se redivierten, ¿no? Bueno, la pregunta iba por ese lado, sobre si se da, bueno, ahí lo estás confirmando, esta cuestión generacional donde uno piensa en el Santi o en el Dani de 8 años, de 10 años que jugaba al Mario, vos lo estás viendo en tu hijo ahora. Sí, y quizás no exactamente el mismo Mario, pero hay un montón de juegos que rescatan ese espíritu, tanto desde lo visual como desde la propuesta de jugabilidad, y van a ese lugar, ¿no? Algo más simple, sin necesidad de joysticks, que hoy agarrás un joystick y tiene, no sé, 16 botones o 16 posibilidades de botones. Y por ahí, a veces el chico quiere jugar algo que se juegue con 2 botones. Y hay un montón de juegos actuales, hechos ahora mismo, que rescatan ese espíritu. Te doy un claro ejemplo. Mi hijo está jugando Pizza Tower. Pizza Tower es un juego que, si vos lo ves, tiene una estética de juego hecho con Paint, ¿no? Parece el Paint de Windows 95. Y las mecánicas son muy simples, tiene 2 botones y él se re divierte con eso, porque también a veces necesita esa simpleza, ¿no? Y después, bueno, por ahí puedes jugar a cosas más complejas, pero me parece que también los jugadores más jóvenes, más chicos, ya no evalúan esto en cuestiones de si es pixelado o no es pixelado. Creo que al final del día lo que quieren es divertirse. Y si es pixelado o no es pixelado, creo que ya muchos lo han dejado. Es más, te diría, creo que esa cuestión de que si se ve feo o se ve lindo, lo he notado más en jugadores adultos que en chicos. Uno pensaría que era al revés. Mira,
¿Cuál es el título, entonces, pensando en esta idea del retro gaming y de personajes que ya peinamos canas, que buscamos juegos? ¿Cuál es el juego más difícil de hallar? O sea, o que a vos te haya costado mucho hallar, que dijiste, finalmente sucedió, lo tengo en la mano, hasta me costó una fortuna, pero acá está. ¿Te ha pasado? A nivel físico, bueno, yo soy coleccionista. Lo que pasa es que el coleccionismo es como otro tema gigantesco. Pero a nivel conseguir juegos hoy por hoy, de otras épocas, nada, puedes jugar a lo que quieras gracias a los emuladores. A nivel físico sí, hay juegos difíciles, no te diría imposibles porque los imposibles suelen estar a un dinero que nunca voy a tener, pero realmente no soy un coleccionista de esos que se muera por, me falta esta pieza. Si la encuentro está bien, y si no, no pasa nada. A nivel físico, ¿no? Siempre hablando de juegos físicos, porque también hay que entender que a nivel digital el mercado está enfocando hacia ese lado. Cada vez hay menos juegos físicos, ¿sí? De hecho, el 80% hoy de los juegos se venden a través de plataformas digitales, incluso para consolas. Entonces, el físico está empezando a ser cada vez más una rareza, ¿sí? Así que bueno, es algo en vías de extinción. Si tuvieras que elegir, ¿preferís el almacenamiento del juego en una nube o tenerlo en físico? Yo del lado del coleccionismo me gusta tenerlo en físico, pero de nuevo, teniendo en cuenta los costos que se están manejando, ya hace rato que me incliné, por lo menos en PC, ¿sí? Yo juego mucho en computadora, me incliné por lo digital, por practicidad y por buenos precios. Realmente hoy hay juegos que salen fortunas recién salidos, aún sin ser de coleccionista, y nada, estando en una Argentina con dólar y eso, uno tiene que estar peleando con el bolsillo todo el tiempo. Seguro. Estamos hablando con Dani Belvedere, reconocido en Twitter también como Lord Alfajor. Colecciona, diseña y enseña a hacer videojuegos, que tiene la amabilidad de atendernos, y preguntamos, ya en las últimas preguntas que nos quedan, ¿tenés alguna relación amor-odio con algún juego? Es decir, un juego que te guste jugarlo y al mismo tiempo te produzca indignación por su dificultad. Doy un ejemplo mío, que es el Paperboy. Me encanta, lo detesto. Paperboy, sí, hay muchos. Yendo a lo más arcadoso, hay algunos juegos de naves que yo amo jugar cada tanto, pero sí, no puedo hacer nada. Soy muy duro. O cualquier Mortal Kombat. Me encantan, los re disfruto, pero soy malísimo. Soy muy malo jugando Mortal Kombat, y ya juego con mi sobrino que ahora tiene 13, y ya de que tiene 8 me gana, y me gana bien, o sea, no es que lo dejo ganar y no le puedo ganar. Entonces a veces me da mucha bronca porque me gustaría ser bueno, y no hay caso, no soy bueno. Y no hay caso. Estamos en una época en la que ya no hay más arcades, o hay muy pocos. Lo único que queda de pronto es uno supone calle Florida o calle Lavalle en Microcentro. ¿Por qué es algo que está dejando de existir? ¿Es tan potente el fenómeno hogareño? Y ya te digo, calle Florida y Lavalle no existen más, esos arcades, desaparecieron. Mirá, primero sí, como dijiste vos, el tema de no solo hogareño, telefónico. Vos tenés en tu bolsillo hoy un dispositivo que tiene mucha más potencia que la mayoría de los arcades, por no decir todos los arcades que salieron en la historia. Tu dispositivo tiene más potencia, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vos puedas levantar en tu celular y lo puedas jugar, mucha gente no le encuentra sentido. ¿Para qué voy a pagar algo que me lo puedo bajar en un celular y jugarlo? Por un lado. Después tenés la excesiva oferta de juegos gratis. También no es necesariamente el mismo juego, pero tenés toneladas de clones gratuitos en los teléfonos. Y después tenés la consola, que también
tiene juegos mucho más profundos, más complejos, y la computadora que te permite jugar a todo eso a la vez, ¿no? Entonces, eso hizo que los arcades pierdan ese reino que tenían, en el cual ofrecían una experiencia distinta. Los pocos que quedan hoy, los pocos arcades, de hecho ayer encontré uno a una cuadra del Obelisco, hay un local que tenía cuatro juegos. ¿Y qué es lo que atraen de esos juegos? Tienen por ahí es uno de manejar una moto, entonces tenés toda la moto corpórea, ¿no? Que eso no lo vas a tener en tu casa, y pantallas muy grandes con volumen muy alto y muchas lucecitas, ¿no? Te tienen que ofrecer algo que vos en tu casa no lo puedas tener. Eso por un lado. Y después se reemplazaron por lo que llamo la timba para chicos, ¿no? Hoy por hoy los arcades que quedan tanto en Buenos Aires como en la costa están llenos de garras, ¿no? De garras y de premios, ¿no? De estos juegos que supuestamente dan tickets por hacer algo, porque los chicos ya no van, y esto no es una queja de viejos, sino que es así, no van a jugar para divertirse, van a jugar porque quieren tickets para canjear por un premio, que como sabemos también no sirven para nada esos premios, ¿no? Pero bueno, claro. Es una timba para chicos. Me parece un término buenísimo porque además es absolutamente real. Dani, te agradezco entonces este momento, son interesantes las reflexiones, seguramente más adelante volvamos a llamarte, pero para hablar de alfajores, hacés cata de alfajores pareciera por lo que veo en las redes. Sí, lo dejé un poco de lado, pero sí, empecé hace unos años, ya unos cuantos años, hace más de 15, a escribir sobre alfajores. Llegué en un tiempo medio raro porque hubo la transición entre blogs y redes sociales y no llegué a entrar bien en la época de redes sociales, por eso hoy hay gente que lo hace y lo hace muy bien, ¿sí? Entre ellos amigos, ¿sí? Gente con el que la admiro como catador de alfajores, pero bueno, yo sigo por ahí cada tanto, hablo de los alfajores. Hoy me enfoco más en videojuegos, pero los alfajores siguen estando todos los días en mi paladar. Quizás no escribo tanto como antes, pero sigo amando los alfajores y sigue siendo parte de mi ADN. Daniel, te doy las gracias por este contacto y te digo esto al aire. Solo por la distribución de juegos gratuitos mereces Ciudadano Ilustre como mínimo. Como mínimo una estatua con un busto en la puerta de tu casa como mínimo, porque es un servicio encomiable y lo agradecemos enormemente. Sí, porque también pasa esto que, digo, así como vos me decías de jugar cosas viejas, es increíble y a mí me ha causado hasta emoción verle la cara a gente que por ahí no está en el ámbito, ¿no? Gente de mi edad, y que de repente me dice, sí, cuando yo era grande, cuando yo era chico jugaba al juego, me la pasaba horas, y de repente mientras me está hablando, si está en mi casa, mientras me está hablando yo estoy buscando el juego, se lo pongo y se lo muestro que está corriendo en la computadora, y le parece como magia. Esto se puede hacer, sí, y lo puedo jugar en mi computadora y le muestro, y se me emociona, hay gente que se emociona. Qué lindo. Porque de nuevo, creo que toca esa fibra íntima de recordarte ese verano en Mar del Plata, en San Clemente, esa tarde con tus amigos, te lleva a ese momento. Y además tiene esto que decía, ¿no? Lo extra de que además te divierte mientras te acordás de eso, ¿no? Y te desafía, porque estos juegos, ¿no? Sobre todo hablando de los juegos retro, arcades en particular, no eran fáciles. Entonces te pone en ese momento de que a ver si lo puedo vencer. Entonces bueno, está bueno hacer eso y nada, yo lo hago con gusto y un montón de gente me agradece y siempre me siento bien de hacerlo porque es un placer. Ahí está, los videojuegos son eso, son bits, pero también puro sentimiento, y eso es lo que también rescatamos. Dani, te mando un abrazo gigantesco. Dale, para cuando quieras, acá estoy. ¿Cómo un no? abrazo grande, gracias. Gracias totales. Era Dani Belvedere, que es un difusor del mundo videojueguil, tal cual y como lo describe en su video de Twitter, que es @losalfajores. Dice: colecciono, diseño y enseño a hacer videojuegos. Padre del análisis de alfajores, cine, rock, metal y series. Tiene su cafecito.app/losalfajores. Síganlo, que no los va a defraudar. @losalfajores, Dani Belvedere, acá en Cosa Nostra.